אל תדאג, אל תפחד, אל תיפול, תן לי יד. נלך ביחד לאורך כל הדרך, לא חשוב מה היה, העיקר תחייך. בדיוק, בדיוק ולא בערך. יש רק אחד שיודע את מה שיהיה ומה שהיה וגם מה שבינתיים. אל תוותר, אל תישבר, תראה שהכל עובר, כי אלוקים גדול, כל יכול. אל תדאג, הכל יהיה בסדר, אלוקים יודע את הכל. אל תיפול, אלוקים גדול, הוא כל יכול. אל תדאג, הכל יהיה בסדר, אלוקים שומע את הכל, הוא גדול. Bueno, Shabbat Shalom para todos, que el Padre les bendiga. El día de hoy vamos a seguir estudiando nuestro hermoso libro de Reyes. En esta oportunidad vamos a estudiar Segunda de Reyes, capítulo 7. En esta mañana, aprendíamos acerca de que el pueblo de Israel estaba recibiendo instrucción por medio de un acto simbólico de lo que iba a acontecer a futuro. Lo primero que vimos en el capítulo anterior y lo que el siervo enseñaba esta mañana era que por su desobediencia, por sus falsos profetas y por alejarse de la cobertura del Padre, iba a haber juicio. En ese entonces, la cobertura del Padre en Samaria era el profeta de Yahweh, Eliseo. Y vamos a entender que en el capítulo 7 viene un juicio muy fuerte para Israel, en este caso del norte. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar con nuestro hermoso estudio del capítulo 7, pero para entender qué es lo que estaba pasando, vamos a ir al capítulo 6, verso 24. Entonces, ¿qué es lo que dice? En la Reina Valera dice: después de esto, aconteció que Ben-Hadad, aprendíamos que Ben-Hadad es el rey de Siria. Este es Ben-Hadad II, porque el primero estuvo con Elías. Entonces este era el sucesor, el hijo, Ben-Hadad II. Reunió todo su ejército y subió y sitió Samaria. En el capítulo anterior veíamos que el padre había tenido misericordia con Samaria e hizo que unas bandas de Siria se levantaran en contra de ese lugar. Pero el padre, por misericordia, abrió el entendimiento de ese pueblo de Siria para que pudieran comprender verdaderamente quién era Yahweh. Entonces vemos en el final del capítulo 6, versículo 23, dice: entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria en la tierra de Israel. Estas eran bandas. Lo que vamos a ver acá era el ejército de Ben-Hadad. Vemos acá algo que nos enseñaba el siervo esta mañana, que estas bandas sirias no volvieron a atacar a Israel porque reconocieron qué era lo que estaba pasando. El Eterno les abrió el entendimiento y por eso no volvieron a meterse con el pueblo de Israel. También veíamos esta mañana que era una promesa también para ese pueblo. Y también algo, más adelante lo vamos a ver, que era una guerra que también empezó desde hace mucho tiempo. Entonces, dice en esta versión, 24, algún tiempo después, Ben-Hadad, Melech de Aram, reunió todo su ejército y subió contra Shomrón y la sitió. También algo muy importante que vamos a encontrar acá es lo que significa Shomrón. ¿Cuál es el significado de Samaria? ¿Qué fue lo que aconteció para que viniera un juicio tan grande a esa tierra? Entonces vemos acá en el hebreo, en el idioma sirio, Hadadezer era Ben-Hadad, que hacía referencia a un dios sirio. Como enseñaba el siervo esta mañana, Ben significa hijo y Hadad hace referencia a un toro. También se le identifica naturalmente como el dios de la tormenta, haciendo referencia al dios Zeus o Júpiter, como lo enseñaba el siervo esta mañana. Y también significa hijo de la tormenta o hijo del caos. Entonces ya sabemos
qué era lo que iba a acontecer con este pueblo. Entonces, veamos lo que dice Segunda de Reyes 6:8. Tenía el rey de Siria haciendo representación a Edom y a Ismael guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Es decir, que desde ese entonces él empezó a planear lo que iba a acontecer con el pueblo de Samaria, de Israel. Una guerra que no ha llegado a su fin, como lo enseñaba el siervo. En Segunda de Reyes 8:1 vamos a mirar qué fue lo que pasó. Porque vemos que sitiar era lo que estaba pasando en ese momento. Pero vemos que cuando ellos llegaron a sitiar al pueblo de Israel, quiere decir que lo encerraron, que cogieron todo el remanente de Samaria y lo rodearon los ejércitos sirios, para que no dejara que nadie saliera ni que alimento entrara a ese pueblo. Entonces, ¿cuál era el objetivo? De que ellos mismos se entregaran. Eso era lo que hizo el pueblo sirio en ese entonces. ¿Cuánto duró este sitio? ¿Cuánto duró lo que estaba pasando? Vemos en Segunda de Reyes 8:1, dijo lo siguiente, habló Eliseo a aquella mujer, a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Yahweh ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces duró la hambruna 7 años. La guerra contra Ben-Hadad duró 7 años. Entonces ya vamos a entender qué fue lo que aconteció. Del versículo 24 de Segunda de Reyes 6 al 29, vamos a comprender el juicio que había llegado a ese pueblo. Y algo muy curioso que yo me preguntaba era, ¿por qué Eliseo esta vez no intervino? ¿Por qué Yahweh esta vez no le dijo a Eliseo, habla al rey para que haga esto y esto y esto? Y lo vamos a entender. Entonces, sitiar, en el hebreo lo encontramos como tsur, que hace referencia a afligir, atar, molestar y sublevar, vaciar. ¿Qué es sitiar? Cercar a alguien cerrando todas las salidas para apresarlo, para rendirlo a su voluntad. Y esto es algo también muy tremendo. Samaria, en el hebreo original, se encuentra como Shomrom. Y era algo que iba muy enlazado con lo que Samuel enseñaba esta mañana. Y hablaba acerca de los profetas, ¿recuerdan? Que hablaba que el único profeta que se encontraba en pie en ese momento era Eliseo. Porque los demás profetas se habían asimilado con lo que estaba pasando en ese momento. Y Shomrom hace referencia a una torre de vigía, un lugar de atalayas. Entonces también la palabra original es shamar y tiene un significado más profundo, que es advertir, atesorar, celebrar, un centinela, custodiar, guardia, guardar, observar. Todo eso se perdió en Samaria. Por eso vino el castigo. Porque la cobertura que estaba en Samaria era por el siervo Eliseo. Por eso vamos a ver que Eliseo no estaba en Samaria cuando vino todo eso. Y aún incluso advirtió a los siervos del Eterno que estaban en ese lugar que salieran, porque iba a venir gran hambruna. Entonces, los profetas atalayas de ese lugar se alejaron y pecaron contra el Eterno, haciendo que un lugar para formar atalayas se vuelva un lugar para formar transgresores, que era lo que estaba pasando en Samaria. Algo que también era muy tremendo, y es que por haber ellos pecado y alejarse del Padre, vino este juicio sobre ellos. Y también lo encontramos en Jeremías 23:9. Dice, referente a los profetas, mi corazón dentro de mí está quebrantado. Todos mis huesos están temblando. Soy como un borracho, como un hombre vencido por el vino a causa de Yahweh, a causa de las excelencias de su gloria. Dice la palabra en el verso 10, porque la tierra está llena de adúlteros, por una maldición la tierra está de luto. Los pastos del desierto se han secado, su curso es maldito, aún su fortaleza. Y eso estaba pasando en Samaria. Dice, ambos profetas y Cohen están profanados, y yo he visto sus iniquidades en mi casa. Por tanto que su senda sea para ellos resbalosa y oscura.
tropezarán y caerán, porque yo traeré desastres sobre ellos el año de su visitación. He visto obras de anarquía en los profetas de Shomrón. ¿De dónde? De Samaria. Ellos profetizan por Baal y llevan a mi pueblo de Israel extraviado. Y también vemos acá la importancia que tiene un líder, un siervo al tomar, valga la redundancia, liderazgo de un lugar. O lo guía para bien o lo guía para destrucción o para muerte. Y vamos a mirar por qué vino todo esto. Vemos acá cuál era el objetivo de los profetas. Los profetas, como lo enseñaba el siervo, en hebreo es Naví, aquel que representa la boca de Yahweh al hablar, aquel que trae un mensaje de bendición o también de advertencia, o cuando Yahweh le dice, maldice, él obedece. Cuando la boca de los siervos calla, es por una orden de Yahweh, y vamos a entender por qué Eliseo en este momento no advirtió nada al pueblo de Samaria. Es decir, que el profeta Eliseo era la cobertura para Samaria. Sin él presente en ese lugar, el juicio era eminente. Y ahora sí vamos a preguntarnos esto. ¿Por qué el profeta Eliseo permitió que esto pasara sin avisar al rey? Al estudio de Reyes, cuando iniciamos con Segunda de Reyes, vimos que el profeta anunció cuando iba a venir en los capítulos anteriores, cuando iba a venir asedio o juicio para Israel, para Samaria, pero él advertía, y a pesar de todo el rey obedecía. Pero vean desde que Joram cogió el reinado de Samaria, esto fue lo que pasó. Segunda de Reyes 3:3. Jehorán vende a Ahab. Este Joram es el hijo de Acab, porque hay otro Joram que es de Judá, que es el hijo de Josafat, para no confundirlos. Dice que comenzó a reinar sobre Israel en Shomrón, en el año 18 de Josafat, Melén de Yahudá, y reinó 12 años. Y vean lo que dice acá. Él hizo lo que desagradaba a Yahweh, aún no como su padre y su madre, como Acab y Jezabel, porque quitó las estatuas de Baal que había hecho su padre. Sin embargo, se aferró a los pecados con los que Jeroboam ben de Nabat hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Desde este momento, Joram hizo pecar al pueblo de Israel. Dice que él quitó las estatuas de Balaam, pero si vemos lo que hizo Jeroboam, él quitó todas las fiestas del Eterno y puso los decretos que celebraran las fiestas como ellos quisieran. Y vemos que todo eso iba acumulando maldición. Y aún vemos acá, en otra versión dice, Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel, en el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. E hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas, pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, e hizo pecar a todo el pueblo de Israel. Y vemos esto como otro punto anexándolo. Por no celebrar las fiestas del Eterno según sus tiempos, sino como ellos querían celebrarlas, cambiar los estatutos a su voluntad y adorar a los ídolos en Israel. Todo eso era juicio. Y vamos a entrar ahora al versículo 25. Y dijo, y hubo gran hambre en Samaria, en Shomrón, y el asedio continuó hasta que la cabeza de un asno se vendía por 80 shekels de plata, y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 shekels de plata. ¿Qué es lo que nos dice Deuteronomio 28:48? Es decir, que esa advertencia vendría de más anterioridad. Dice, servirás por tanto a tus enemigos que enviaré a Yahweh contra ti, con hambre y con sed y con desnudez, y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Ellos conocían palabra, el pueblo de Israel. Si obedeces, vendrán estas bendiciones. Pero si desobedeces, vendrán estas maldiciones. Entonces, esto era juicio para ellos. ¿Qué hace referencia a esto? La cabeza de asno. ¿Por qué? Resulta que la cabeza de asno, un burro, es un animal impuro. Empecemos por ahí. Significa también terquedad y necedad. Y otro significado es correr salvajemente, sin un rumbo claro. Y también, hablándolo físicamente, estaban tan mal
espiritualmente y físicamente, que incluso la cabeza de un burro tiene muy poca carne y la vendían a 80 ciclos de plata, a un costo muy grande. Dice 80 hace referencia a la letra P del alfabeto hebreo, que significa boca, abertura, soplar, hablar. Y también un significado de esta letra significa destrucción y reconstrucción. Es decir, según cómo ellos estaban actuando, iban a ser destruidos o iban a ser fortalecidos. Pero en este caso vemos que por su desobediencia estaban siendo destruidos. Lo que estaba pasando con el pueblo de Israel al entonar de su boca falsa oración a los dioses y al no guardar las fiestas correctamente los conllevó a comerse su propia necedad, lo que hacía referencia la cabeza del burro. Otra cosa interesante que dice acá, que dice que ellos comían popó de paloma, estiércol de paloma, pero eso no es así. Primero, porque por la hambruna no habían palomas. Entonces, ¿cómo van a ver eso? Sí, pues porque se comían la paloma. Ese es un hebraísmo, porque en la parte original de la escritura hablan acerca de una legumbre. ¿Por qué le hacían referencia con ese de paloma? Porque esa legumbre viene envuelta y cuando se abre, las semillitas literalmente parecen bolitas y se parecen, o sea, hacen como una semejanza a las heces de una paloma. Pero en realidad era una legumbre que a ellos no les gustaba y se titula, la cual se llamaba algarroba. La algarroba o se llama gorrofero. Su curioso fruto, la algarroba, vive hoy una nueva puesta en valor. Pero algo muy curioso es que era un alimento en Israel que se vendía por muy bajo presupuesto, porque era un alimento para el ganado, no era para el ser humano, sino que ellos lo utilizaban para alimentar al ganado. Entonces ellos no comían heces de paloma. Era chistoso porque también como Samuel le decía, uno mira estudios y ellos incluso se burlaban, decían, jaja, imagínense ustedes comer heces de paloma. Y en realidad no era así, se estaban incluso burlando esos falsos siervos del juicio que estaba pasando aquí en este momento. Entonces ya sabemos que nada que ver con el excremento de este animal. Dice que, bueno, así como se los explicaba, era llamado así por ser similar al excremento del paloma. Y era un alimento de muy bajo presupuesto, ya que se consideraba como alimento para el ganado. Y esto lo vendían por 5. O sea, esto en el pueblo de Israel era el alimento que menos valor tenía, ¿sí? Y por eso valía, el pagarlo era muy poco presupuesto. Pero acá la escritura dice que a causa del hambre lo vendían por 5 piezas de plata. Ese número 5, ¿a qué hace referencia? A lo que ellos habían perdido. Al Ruach de Yahweh. La Hei, la revelación. Todo lo que ellos habían perdido a causa de su obstinación. Y por pecar y no obedecer, perdieron todo eso, cuando uno no tiene revelación del Padre, no tiene tampoco abundancia. Entonces todo eso ellos lo perdieron a causa de su necedad y su terquedad. Dice el versículo 26, esto es tremendo también. Una vez cuando el Melech de Israel pasaba por el muro, una mujer le gritó, ayúdeme su majestad. En otra versión dice, mientras el Melech de Israel pasaba por el muro, una mujer le gritó, socorro mi señor rey. Entonces, ¿a qué hace referencia? Que el rey Joram estaba pasando por el muro. Él estaba recorriendo, hace referencia también a la palabra hebrea avar, que significa pasar, navaja, prevaricar, quebrantar y revelar. Estaba paseándose y observando literalmente todo lo que él había causado. Y es más tremendo lo que aún sigue acá. Dice, en otra versión, dice, ayúdeme su majestad, socorro mi rey. En el hebreo esta mujer le pide al rey, ampárame, favoréceme, rescátame, líbrame, rey de Israel. ¿Y por qué le estaba diciendo esto? Y al rey, ¿qué le respondió? Él dijo, a mí no me pidas que te ayude Yahweh. ¿De dónde te puedo conseguir ayuda?
de la era o del lagar, él acá estaba usando una forma burlesca y sarcástica. ¿Por qué? Porque él sabía que en la era no había nada y en el lagar no había nada a causa de la hambruna. Él se estaba burlando intrusamente, era tan perverso este rey que en lo profundo de su alma él se estaba burlando de lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Por eso dice que él estaba transgrediendo por la condición que él sabía que él había causado en el pueblo de Israel. Y dice que te ayude Yahweh. Y él no conocía ni siquiera a Yahweh. Era un rey perverso. Por eso lo utilizaba en forma de burla. Y acá en otra versión dice lo siguiente. Él dijo, si Yahweh no te está ayudando, ¿cómo esperas que yo te ayude? No hay ningún grano y no hay ningún vino. Entonces lo que les decía. Pero vemos acá algo muy fuerte. Vamos a entenderlo antes de ir al siguiente versículo y comprenderlo aún más a profundidad. En su exterior, él se mostraba una persona fuerte. Él se mostraba una persona que aún en medio de todo lo que estaba pasando, estaba controlada. Pero vamos a mirar que en ese momento el sistema que se muestra fuerte, que se muestra lleno de poder, que se muestra lleno de placeres, va a terminar en puro fracaso. Va a terminar en una sola mentira. Dice el versículo 28. El Melech, el rey Joram, añadió, ¿pero qué quieres? Ella respondió, esta mujer me dijo, entrega tu ben para que nos lo comamos hoy, y mañana nos comeremos al mío. Dice otra versión, entonces Almelech preguntó, ¿qué te está afligiendo? Ella respondió, esta mujer me dijo, dame a tu hijo para que podamos comerlo hoy, y comerás a mi hijo mañana. ¿A qué hace referencia esto? O sea, ellos estaban a tal punto, recordemos que no fue ni un año ni 2 años de hambre, fueron 7 años de hambre. Y también recordemos que lo que les decía al comienzo, si tú obedeces, estas bendiciones te alcanzarán, pero si desobedeces, estas maldiciones te perseguirán. Deuteronomio 28:53 dice, entonces comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que el Señor tu Dios te ha dado, en el asedio, en la angustia con que tu enemigo te oprimirá. Entonces, eso sí pasó físicamente hablando. Ellos estaban a tal punto de opresión que se estaban degradando. Espiritualmente, pues ya no había nada. Y físicamente se degradaron totalmente. Entonces, esto era lo que estaba pasando. En otra versión también dice en Jeremías 19:9, y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo, en el asedio y en el apuro, con que los estrellarán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Es una maldición y un acto de degradación, ya que estaban advertidos de que si se alejaban de Yahweh tendrían estas consecuencias. Cuando ellos estaban bajo la cobertura de Eliseo, esto no se vio. Pero cuando Eliseo se apartó, es decir, lo que enseñaba Samuel esta mañana, ellos tenían que aprender a depender solos de la presencia del Padre. Pero cuando Eliseo se fue, no escucharon, y esos juicios llegaron a sus vidas, por no escuchar la voz del siervo, la voz de Yahweh por medio de sus siervos. Dice el versículo 30, cuando el Melech oyó las palabras de la mujer, se desgarró la ropa. Este hombre anteriormente también se había desgarrado la ropa cuando nuestra amada Paz nos enseñó acerca de Naamán. Este era el mismo rey y él se desgarraba la ropa, pero vamos a mirar acá por qué se la desgarró. Y mientras pasaba así por el muro, el pueblo miró y vio que debajo, vean esto, llevaba luto sobre su cuerpo. Es decir, que todo el orgullo, todo lo que él se burlaba, todo eso, al fin y al cabo era mentira, porque por dentro él estaba muerto, él estaba destruido. En otra versión dice, cuando el Melech oyó que la mujer dijo que se rasgó las vestiduras en ese momento, él pasaba por el muro y cuando la gente miró, ellos lo vieron allí con cilicio sobre su cuerpo. El desgarrarse la ropa es un gesto simbólico que representa una expresión de dolor,
de aflicción o indignación frente a una situación trágica o una ofensa grave. El cilicio y las cenizas se usaron en los tiempos antiguos para hacer saber al pueblo el duelo o el arrepentimiento, pero en este momento este hombre no estaba arrepentido, porque vamos a mirar qué dice en el versículo después. El rey con sus túnicas de orgullo por fuera, pero destruido su alma por dentro. El duelo y el conflicto con su propia alma, una vergüenza de su condición y del estado incluso de su pueblo. Y vemos acá que él nunca tuvo una teshuvá. Vemos que también cuando alguien se rasgaba las vestiduras, representaba que estaba arrepentido, pero él no estaba arrepentido, porque en el versículo siguiente dice que me traigan la cabeza de Eliseo en este momento, porque ¿qué es lo que pasa acá? Y ahorita en un proverbio lo vamos a entender, que él al ver toda la situación de su pueblo, ¿a quién acusó? Al profeta, al siervo. Entonces dice acá, versículo 31, luego dijo, así más me haga Elohé, si la cabeza de Elisha, ben de Shafat, queda hoy en su lugar. Entonces, el ver la condición de su pueblo a causa del mismo pecado que el rey había causado, ¿a quién le echó la culpa? Al profeta. ¿Y qué es lo que pasa? Proverbios 19:3. Dice, la insensatez del hombre pervierte su camino, y su corazón se irrita contra el Adón. Eso muchas veces pasa con aquellas personas que, por misericordia el Padre, por medio de nuestros amados siervos, da un consejo, advierte, mira, ella no es, o mira, esto no es así, y tú, no le voy a prestar atención a lo que ellos me están diciendo. Cuando pasa la consecuencia por no escuchar, tú le empiezas a echar la culpa ¿a quién? A los siervos. Ellos me dijeron, ellos hicieron, pero acuérdate que ellos te advirtieron. Y la consecuencia fue culpa tuya. No hay que culpar a los siervos por la necedad del corazón. Pero acá, ¿qué dice en el Proverbios 19:3? La insensatez del hombre pervierte su camino y su corazón se irrita contra el Señor. Joram profetizó. Esto es otro punto también tremendo. Y dice, finalizando el capítulo 6. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo, así me haga Yahweh, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, quede sobre él hoy. Acá, ¿qué es lo que dice? Vean esta versión lo que dice. Joram habló a Elohim. Elohim me haga cosas terribles y peores aún, si la cabeza de Elisha, el hijo de Shafat, permanece en su cuerpo para final del día. Él profetizó sobre su misma vida, el juicio que iba a llegar para él. Y lo peor es que sí le llegó por haber dicho estas palabras, porque vamos a ver más adelante que el profeta por misericordia sí intercedió por el pueblo, pero el pueblo tuvo que haber vivido una situación muy dura para entender quién era Yahweh. Pero más adelante vamos a ver que ellos así no entendieron, y por ello se realizó el exilio hacia esos lugares, porque su corazón nunca reconoció quién era el verdadero Yahweh. Entonces, ¿qué pasó con el profeta Joram? Recuerden estas palabras que él dijo: Elohim me haga cosas terribles y peores aún si la cabeza de Elisha, el hijo de Safat, permanezca en su cuerpo para final del día. Segunda de Reyes capítulo 9 versículo 21. Entonces Joram dijo: preparad el carro, y prepararon su carro y salieron a Joram, rey de Israel. Un poquito de contexto porque esto lo vamos a ver en estudios más adelante. Joram se levantó, Jehú se levantó para destruir a todos estos reyes, a toda la casa de Acab. Y vemos que el primero fue Joram. Y vamos a mirar qué es lo que nos dice. Entonces Joram dijo: preparar el carro, y prepararon su carro. Y salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías,
rey de Judá, cada uno en su carro, y fueron al encuentro de Jehú, y lo hallaron en el campo de Nabot de Jezreel. Y sucedió que cuando Joram vio a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y respondió: ¿qué paz mientras sean tantas las prostituciones de tu madre Jezabel y sus hechiceras? Entonces Joram volvió las riendas y huyó, el rey de Israel, porque no nos podemos confundir de los dos Jorames que estaban reinando precisamente en el mismo tiempo. Y huyó y dijo a Ocosías: traición, Ocosías. Y Jehú entesó su arca con toda su fuerza e hirió a Joram en la espalda. Y la saeta salió por su corazón y se desplomó en su carro. Entonces, cosas terribles si le llegaron a este rey, le llegaron a causa de toda la maldad que él había cometido en el pueblo de Israel y a causa de llevar a todo un remanente a pecar y alejarse de la presencia del Padre. Vemos acá que Elías no estaba en Samaria. ¿Por qué? Porque Elías estaba en Dotán. Él no estaba presenciando todo el juicio que estaba pasando en ese lugar, sino que él estaba en un lugar de refugio. Dice el versículo 32, Elisha estaba sentado en su vallit, y los ancianos, vamos a tener presente ancianos, estaban sentados con él. Cuando el Melech envió a uno de sus hombres, pero antes que el mensajero llegara, donde él, Elisha le dijo a los ancianos: ¿ven ustedes cómo ese homicida ha enviado para que me quiten la cabeza? El padre le había revelado los planes que tenía Joram con Eliseo. Así que miren, cuando llegue el mensajero, cierren la puerta e impídanle la entrada. Sin duda se oirán tras él los pasos de su amo. ¿Los pasos de quién? De Joram. En la versión hebrea dice: Elisha estaba sentado en su casa y los Shenyanim estaban sentados allí con él. El Melech envió un mensajero, el rey envió un mensajero, pero antes que llegara Elisha, dijo a los Shenyanim: ¿han visto cómo este hijo de asesino? ¿Sí ven que cambia la versión? La primera dijo homicida y después dijo este hijo de homicida. ¿Ha enviado a alguien para remover mi cabeza? Miren, cuando el mensajero llegue, cierren la puerta y manténgala cerrada contra él. Pueden oír las pisadas de su amo detrás de él. ¿Qué significa Vallid? En el hebreo lo encontramos así. En la Reina Valera dice que estaba sentado en su casa. Entonces acá dice, Vallid es un lugar alto. En otras versiones dice que se encontraba en su casa. Pero vamos a mirar que Vallid también hace referencia a la presencia del Eterno. Es decir, que Eliseo y los ancianos, no en edad, sino que hombres entendidos en la palabra del Padre. Recordemos lo que pasó con la tsunamita. Fue apartada porque ella escuchó y fue advertida por su siervo de la cosa grande que iba a acontecer en Samaria. Entonces, aquellos justos fueron apartados del juicio, pero aquellos que se asimilaron con lo que estaba pasando el rey Joram y todos sus profetas, todo eso, pues ellos vivieron el juicio. Entonces acá dice que él estaba en su vallit. Eliseo estaba en Dotán, lo que nos enseñaba también Samuel esta mañana, un territorio de Palestina, un lugar de refugio, y también ese lugar, por su valle y por su zona montañosa, era un lugar de pastoreo. Entonces, ¿a qué hace referencia? En una versión encontramos que dice homicida. ¿Por qué homicida? Porque a causa del pecado de él habían muerto muchos en el pueblo de Israel. Pero también en otra versión dice hijo de asesino. Es decir, que él siguió los padres de Acab y de Jezabel, de sus antecesores, para llevar mal a la casa de Shomrón. A un lugar donde había atalayas y profetas del Padre, ya no había nada. A causa de que se asimilaron. Y los verdaderos siervos se apartaron del lugar porque sabían que vendría juicio. Bueno, acá lo mismo. En otras versiones se considera asesino a Joram, ya que por su pecado hizo que el pueblo de Israel muriera de hambre. Asesino en el hebreo es ratzak, que significa aplastar, hacer morir, homicidio y muerto. Él causó tanto una muerte física como una muerte espiritual en el pueblo de Israel. Entonces dice el versículo 33 del capítulo 6.
Mientras él estaba hablando con ellos, el mensajero bajó hacia él y dijo, esta calamidad proviene de Yahweh. Entonces, en otra versión, más adelante lo vamos a entender, y es lo que se repite, dice que Joram envió a su fiel aliado, a su mano derecha. Unas versiones dicen que era el capitán de su ejército, otros dicen que era su mayordomo, pero acá dice que era con el que Joram se sostenía, su mano derecha, la fuerza de Joram. Y vean lo que él dice, esta calamidad proviene de Yahweh, lo mismo que hizo Joram. Le culparon a los siervos y culparon al Eterno a causa de su mismo concupiscencia, a causa de su mismo pecado. Dice él, ¿qué más puede esperar de Yahweh? En otra versión dice, mientras aún estaba hablando, el mensajero llegó con este mensaje del Melech, del rey. Aquí está este mal de Yahweh, como Yahweh fue el que nos hizo esto, por culpa suya pasó esto, Yahweh es un Yahweh malo, perverso. Eso es lo que estaba diciendo él. Dice acá, ¿por qué esperar yo más por Yahweh? En el hebreo él expresó lo siguiente. Odenu Madabar Iman Bejine Hamalash Yoret Elaf Bayom, que hace referencia a que Yahweh ha sido un Yahweh malo con su pueblo de Israel. O sea, muy fuerte lo que él estaba diciendo, incluso si fue un mensajero, es decir, que la misma cabeza de Israel había dicho eso antes. Más juicio todavía para aquellos que retan al Padre. Entonces Eliseo y ancianos, ya entendemos que no son ancianos, sino siervos, llenos de entendimiento y sabiduría, llenos de la presencia del Eterno. En ese momento ellos estaban en la presencia del Padre, y ahí fue cuando el Padre le reveló lo que iba a venir ese mensajero y lo que ese Joram estaba planeando en contra de la vida de él. Y algo que el mensajero usó una palabra que en el original para referirse a Yahweh, Ra, afligir, apesumbrar, cometer, degradar, devastar, disgustir, doler, malo, maltratar. Con esto él se refirió a Yahweh. Entonces ahora sí podemos comprender qué es lo que va a pasar en el capítulo 7. Porque vemos que a pesar que el pueblo de Israel estaba asediado, el pueblo de Israel estaba viviendo un juicio, el Padre les iba a dar un tiempo de misericordia. Dice lo siguiente, y Eliseo dijo, oíd palabra de Yahweh, así dice Yahweh. Vean lo que pasó, esto literalmente pasó de un día para el otro, para mostrar los milagros de Yahweh. Algo que el Roe nos enseñaba una vez es que hay milagros de Yahweh que Él los hace para que reconozcan su poder y su gloria, ¿sí? Entonces esto era lo que Yahweh iba a hacer en este momento. No porque el pueblo de Israel se lo mereciera, porque ellos no se lo merecían en ese entonces, porque estaban viviendo un juicio por alejarse de los mandamientos, sino que fue un tiempo de misericordia. Y Eliseo dijo, oíd palabra de Yahweh, así dice Yahweh, mañana a esta hora una medida de flor de harina por un ciclo, y 2 medidas de cebada por un ciclo en la puerta de Samaria. Dice otra versión, y Elisha respondió, oigan la dabar de Yahweh, así ha dicho Yahweh, mañana a estas horas en la puerta de Shomrom se venderá una medida de harina refinada por un shekel, y 2 medidas de cebada por un shekel. La versión original en el hebreo nos dice lo siguiente. Elisha respondió, escuchen la palabra de Yahweh. Aquí está lo que Yahweh dice. Mañana a esta hora una medida de harina fina se venderá por tan solo un shekel y 2 medidas de cebada por un shekel en el mercado en las puertas de Shomrom. Vamos a mirar acá lo que hace referencia la flor de harina y la cebada. Cuando la flor de harina y la cebada estaban en el pueblo de Israel, era que había abundancia en el pueblo. Y esto también lo encontramos cuando hacían los holocaustos, las ofrendas a Yahweh, que la flor de harina hacía referencia a despojarse. La harina refinada en el hebreo es la palabra solet,
que hace referencia a harina, flor de harina, descubrir y despojar. Entonces iba a haber un tiempo de misericordia para el pueblo de Israel. También dice que iba a ser la flor de harina en los holocaustos, era un olor grato ante la presencia del Padre. Pero esto, como lo decía anteriormente, no fue por el pueblo de Israel porque ellos no tenían un olor grato, sino fue por Eliseo y por los hombres llenos de entendimiento y sabiduría que estaban con él. La cebada, seorá, que tiene una raíz primitiva que es sar, que significa tempestad. Pero acá la palabra seorá significa miedo, arrebatará o espanto. Y esto era lo que iba a pasar a futuro con el exilio de Israel por estos reyes. Iba a haber espanto, iba a haber miedo. Entonces, ¿qué hace referencia a esto? De que iba a haber abundancia nuevamente. ¿Por qué en las puertas? Porque en las puertas era donde se realizaba todo el comercio. Entonces eso también era lo que iba a pasar en ese momento. 7 kilos de harina, esto es lo que hace referencia, una medida de flor de harina. Entonces esto hace referencia a 7 kilos de harina, que serían 14 libras de harina, por un ciclo, es decir, demasiada comida por tan poco dinero. ¿Por qué pasaba esto? Y es que cuando la economía mejora, los alimentos bajan su precio. Eso también lo podemos ver aún actualmente. Cuando la economía mejora, pues los alimentos tienen más bajo precio. Pero cuando los alimentos escasean, su economía es muy elevada. Lo que estaba pasando, lo que vimos anteriormente en el capítulo 6. Una cabeza de burro por todo ese dinero. Y ahora vemos acá que iba a haber abundancia en el pueblo de Israel. Eso también lo encontramos en Levítico 2:2. La ofrenda con la flor de harina hacía referencia a llevar un olor grato del Padre. ¿Grato con qué? Con mi pensar, con mi accionar y con mi hablar. Estas características las cumplía Eliseo. El pueblo de Israel no las cumplía, porque su pensamiento estaba errado, su accionar estaba errado y su hablar estaba errado. Entonces hubo misericordia a causa de un siervo verdadero. En pocas palabras estaba diciendo al pueblo de Israel: vuelvan a ser un olor grato delante del Eterno. Eso era lo que estaba diciendo Eliseo por medio de lo que estaba profetizando en este momento. Cebada hace referencia a lo que les decía, provisión. Entonces estaba en este momento hablando con el mismo mensajero. Y acá ahora la Reina Valera nos lo cambia. Ya no es un mensajero, sino que es un príncipe. Pero estaba hablando con el mismo mensajero, aquel que había dicho todas las cosas malas, refiriéndose a Yahweh. Dice en esta versión: el sirviente en cuyo brazo el melej estaba apoyado respondió al hombre de Elohim: bueno, esto no es posible. Seguía: aun si Yahweh hiciere ventanas en los Shamayim. Elisha respondió: está bien, tú mismo lo verás con tus propios ojos, pero no comerás nada de ello. En otra versión dice: el asistente en cuyo brazo se apoyaba el rey le respondió al hombre: Ja Elohim, aun cuando Yahweh hiciere ventanas en los Shamaim, ¿será esto posible? Y él dijo: tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Aquí había algo que me ministraba mucho, y es que cuando tenemos revelación directa del Padre por medio de los siervos, ¿cuál es nuestra condición? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Esto sí es verdad? ¿Esto sí va a pasar? Y vemos que Eliseo no se estresó ni se molestó y dijo: está bien, por tu incredulidad tú lo verás, pero no lo comerás. Como en la actualidad nosotros, revelación directa, lugares de refugio, nuevos tiempos, muchas cosas. Y el pensamiento, ¿cómo es a veces? ¿Será que eso sí es posible? ¿Será que ellos sí nos estarán diciendo la verdad? Entonces vamos a mirar que al final de este capítulo, este hombre que era un incrédulo murió. Porque algo que hace la incredulidad
es que mata. ¿Qué mata? Te puede matar físicamente, puede matar ministerios, sueños y propósitos con el Padre a causa de los pensamientos. Eso es como un aborto espiritual. Dice, en otra versión encontramos lo que les decía, que era el capitán del rey Joram de Israel. Su mano derecha, pero para hacer el mal. O sea, pensaba igual que Joram. Entonces, ¿el que quería ver? Vemos que cuando hablamos de las ventanas de los Shamaim, hablamos de la revelación directa del Padre. Pero él quería ver literalmente eso, físicamente. El Paz nos enseñaba también una vez que la generación perversa pide ¿qué? Señales. Entonces esto era también lo que él quería ver. En otra versión dice con puertas o unas cataratas. Él quería ver físicamente algo en el cielo para creer. Pero después dice, aún con todo esto, Yahweh no lo va a hacer. Como él lo pensaba, físicamente el humano lo piensa. Dice, de un día para otro esto va a suceder. Vi a una persona que se comía a su propio hijo, vi cómo se comían a las cabezas de los burros. ¿Será que esto sí iba a poder? ¿Por qué él pensaba esto? Porque su entendimiento estaba cerrado, estaba sombrío. Él no podía entender, entenebrecido. Él no podía comprender qué era lo que estaba pasando. Entonces el capitán del ejército era un incrédulo y cuestionó la palabra del profeta. A tal punto de decirle en burla, aunque las cataratas caigan del cielo, esto no sucederá. Se dejó contaminar de lo que su alma carnal vio en la hambruna en el pueblo de Israel, ya que una persona carnal sin ruaj no puede comprender ningún asunto espiritual y no comprende en muchas ocasiones las palabras de los siervos porque su entendimiento está vacío, es decir, no entiende nada. Entonces, pues hay una cita bíblica que habla acerca de esto y dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del espíritu, de Yahweh, porque para él son necedad. El que estaba pensando, esto es necedad, esto no es cierto en la carne, y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Entonces, esto era lo que estaba pasando. Y lo más tremendo es que él no lo entendió. Un hombre con una posición alta, líder de un ejército, la mano derecha del rey Joram, y 4 leprosos sí lo entendieron. Entonces vamos a mirar qué es lo que acontece acá. Y lo que les decía, la incredulidad mata. Y esto lo vamos a ver más adelante. Tengan presente esto porque al final del capítulo el profeta lo vuelve a mencionar. Dice el versículo 3, y había 4 leprosos en la entrada de la puerta que se habían dicho, ¿por qué nos quedamos aquí hasta morir? En otra versión dice, ahora bien había 4 hombres con zarat en la entrada de las puertas de la ciudad, y uno de ellos le dijo al otro, ¿por qué hemos de sentarnos aquí hasta que muramos? La última versión, habían 4 hombres leprosos a la entrada de la puerta de la ciudad, los cuales se dijeron unos a otros, ¿por qué tenemos que sentarnos aquí a esperar la muerte? ¿Qué era lo que pasaba? Los leprosos eran alimentados por las sobras. ¿En hambruna hay sobras? No. Ellos estaban a la puerta de la ciudad. ¿Por qué? Porque por su condición ellos no podían entrar. Entonces, o se morían de hambre o se morían por la lepra. Entonces, por eso ellos decidieron levantarse, que es lo que dice el versículo 4. Y vamos a mirar qué hace referencia a estos 4 leprosos. Dice, si decimos, entraremos a la ciudad ha sido golpeada con hambruna, así que moriremos allí. Y si nos quedamos sentados aquí, también moriremos. Así que vayamos y nos rendimos al ejército sirio. Si ellos perdonan nuestras vidas, viviremos. Y si nos matan solamente, moriremos. Ellos tenían 3 opciones. Una, entrar y van a morir. La segunda, se quedaban ahí en ese lugar, en su conforme, en su lugar, y la lepra los iba a matar. Y la tercera era morir por los sirios. Ellos tenían esas 3 opciones. Pero acá hay algo tremendo. Y pues me daba de todo cuando lo estudiaba. Dice que eran 4 leprosos.
ya sabemos lo que representa la lepra, ¿verdad? Azote, maldad, apartarse de los caminos del Padre. Pero el número 4, ¿qué hace referencia? 4 significa la letra Dalet. Puerta, entrada, salida, vagabundo, débil. Pero el número 4 hace referencia a las siguientes cosas. Dice, 4 ángulos de la tierra, 4 estaciones del año, el cuarto hijo de Jacob, 4 fases de la luna, los 4 puntos cardinales. Este significado, los 4 puntos cardinales, ¿a qué hace referencia? Los leprosos eran alimentados con las sobras que las personas les daban, pero a causa de la hambruna no quedaban ni sobras en el pueblo de Israel. Vemos que la lepra, lo que nos enseñaba también nuestra amada Paz con lo de Naamán, es un castigo al apartarse del propósito y hace referencia a la condición del remanente de Israel. Ella nos mencionaba que Efraín, incluso Judá, incluso todas las casas de Israel tienen lepra. En los cuatro confines de la tierra que actualmente están fuera del Eterno, es decir, que están inmundos, están sin identidad. Los 4 leprosos hacen referencia a los 4 puntos de la tierra, que hace referencia a ese Israel que está esparcido y que todos están llenos de lepra. Y esto era tremendo, porque pues digamos que hace referencia a nuestra tarea. Y también encontramos una promesa, y más adelante lo vamos a ver. Me voy a adelantar un poquito, pero vamos a mirar que estos 4 leprosos, cuando se acercaron al ejército sirio, disfrutaron de lo que había allí. Pero ¿por qué lo hicieron? Y después, más adelante lo vamos a profundizar, pero dice que ellos se levantaron, y la palabra en el original dijo, llevemos la besorá, las buenas nuevas, al pueblo de Israel. Entonces hace referencia a una profecía. El pensamiento de los leprosos para entregarse al sistema. Esta era otra. El pensamiento de los leprosos era entregarse al sistema. Recordemos lo que ellos dijeron anteriormente. Vamos al campamento de los sirios. Allá nos entregamos a ellos. Ese era el pensamiento que ellos tenían. Pero todo cambió. En Isaías 43, 5 al 6, vemos la promesa. Y dice, no temas, porque yo estoy contigo. Vemos el primero. Del oriente traerá tu generación, del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur no te detengas. Trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra. Es decir, las tribus de Israel sin lepra, restauradas. Cuando se reúnan, cuando escuchen la voz de su amado, ellos llegarán, porque ya fueron limpios de su inmundicia. Antes, no. A esto hace referencia. Y dice que se levantaron del alba para ir al campamento de los sirios. Y cuando llegaron a la parte exterior del campamento de los sirios, he aquí no había nadie. ¿Qué fue lo que pasó? Mientras que el profeta estaba emitiendo esta profecía, Yahweh Sebaot hizo lo que hizo en el capítulo anterior. Vamos a seguir estudiando. Dice en otra versión, al anochecer se levantaron para ir al campamento de los aramitas, pero cuando llegaron a un extremo del campamento de los aramitas, no había nadie allí. Se levantaron durante la penumbra, es decir, durante el amanecer, donde estaba, dice otra versión, la más antigua, que era donde podían ver oscuridad, pero también podían ver claridad, es decir, como el tipo de amanecer que ellos se dirigieron al campamento sirio. Y ellos llegaron al límite del campamento y se dieron cuenta que no había nadie, porque Adonai había hecho oír en el campamento de los sirios estruendo de carros y ruido de caballos y estrépito de un gran ejército, y cada uno había dicho a su compañero, he aquí el rey de Israel, el rey Joram, eso es lo que dijeron los sirios, ha tomado a sueldo contra nosotros. ¿Por qué en este momento ellos mencionaron al rey de Egipto y a los hititas? Por las alianzas que tenía este rey con ellos, a los reyes de los hititas y a los reyes de Egipto, para que vengan contra nosotros. Dice en otra versión,
porque Yahweh había hecho que en el campamento de los aramitas se oyera el estruendo de carros, el estruendo de caballos, el estruendo de un gran ejército, y se dijeron unos a otros: el Melech de Israel ha contratado contra nosotros a los Melejim de los Getitas y a los Melejim de Misrayim para que vengan a atacarnos. Vemos acá algo que aconteció en el capítulo anterior, es que el ejército de Yahweh también había hecho lo mismo. Pero ¿quién fue el único que lo vio? Eliseo. Acá, ¿qué es lo que vemos? Ellos tenían su entendimiento cerrado, ¿sí? Ellos no podían discernir qué era lo que estaba pasando, solo lo escuchaban, mas no lo veían. Y aquí, algo que yo entendía conforme a lo que Samuel enseñaba esta mañana, era que un remanente de Siria va a ser parte del remanente de Israel, va a entrar, pero habrá otro remanente, bueno, el pueblo de Siria también va a tener juicio a causa de levantarse con su pueblo. Y eso lo podemos ver en este capítulo. Dice que ellos se turbaron, corrieron. Acuérdense del significado también del asno, correr salvajemente, no sabían ni para dónde dirigirse. Y dice que a causa del miedo dejaron todas sus pertenencias ahí. Sus caballos atados, sus burros atados, sus vestiduras, aún adelante vamos a encontrar lo que lo dejaron botados por el camino a causa de eso. En Isaías 14:25, ¿qué dice? 19:25. 19:25. Porque Yahweh los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío Egipto y el asirio obra de mis manos e Israel mi heredad. Ahí vemos la promesa, lo que sucedió con el grupo asirio del capítulo anterior. Pero ¿qué iba a pasar con este grupo de asirios que siguieron y se levantaron en contra de Israel? Con ellos sí iba a haber juicio. Entonces aquí el Eterno confundió al ejército sirio. Acá, ¿qué es la palabra confundir? Ellos escucharon un kol en el hebreo, que hace referencia a alzar la voz, a un clamor, a un estrépito, a un estruendo, a un sonar, a un chofar, a un grito, tanto así que ellos dijeron: ya, nos ganaron. Israel se levantó. Ellos su entendimiento porque estaba tan entenebrecido, porque primero ese era el remanente sirio que iba a ser castigado, que iba a traer juicio. Y lo segundo es que en ese momento Joram estaba solo, no tenía ni siquiera a los aliados porque le habían dado la espalda precisamente por el juicio que él tenía que recibir. Entonces era incoherente que ahorita reyes vinieran a ayudarlo precisamente por eso. Acá la pregunta, y esto era lo que les venía diciendo durante todo el estudio, en ese momento, ¿por qué el Eterno ayudó al remanente de Israel? Porque fue por esa profecía de Eliseo que pudo haber abundancia de un día para otro. Si Eliseo no hubiera hablado, el pueblo de Israel se hubiera acabado totalmente. Pero aún, ¿cuál es la misión de un profeta? Anunciar juicio, pero también anunciar esperanza. Eso era lo que estaba haciendo Eliseo. Dice acá la promesa, a pesar de todo, Deuteronomio 28, Yahweh hará que tus enemigos, los que se levanten contra ti, sean derrotados delante de ti. Por un solo camino saldrán contra ti, pero por 7 caminos huirán delante de ti. Que en ese momento fue lo que pasó. Una profecía también a futuro de destrucción contra el pueblo sirio. Por amor y misericordia. Y era un tiempo para que Israel se volviera a Yahweh, pero ellos no quisieron obedecer. Porque más adelante lo vamos a ver. Es en el capítulo 8, dice que Eliseo lloró a causa de la maldad que iba a venir sobre su pueblo. Es decir, que Israel todavía estaba muy duro y su entendimiento estaba entenebrecido. Por eso ellos no se volvieron de sus malos caminos. Y cuando el pueblo es así, el siervo calla, porque ya es directamente el juicio de Yahweh. Versículo 7. Por lo que se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas y sus caballos y sus asnos, dejando el campamento tal como estaba, y habían huido por sus vidas.
En otra versión dice, así que huyeron en la penumbra, dejando sus tiendas, caballos y asnos, el campamento completo como estaba, y corriendo por sus vidas. En la última versión, así que se habían levantado y huido al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos y sus asnos. Todo el campamento estaba intacto, pues habían huido para salvar sus vidas. Encontramos que los sirios dejaron lo siguiente: dejaron sus tiendas, dejaron sus caballos atados y sus asnos atados. Todo el campamento estaba intacto. Lo que nos enseñaba Samu esta mañana, los caballos hacían representación también a potestades y las dejaron atadas. ¿Qué iba a pasar con el pueblo de Israel en ese momento? Iba a someter a Siria, a todo lo que estaba pasando, a toda la maldad de ese momento, para darles una esperanza. Cabaña en el hebreo es ogel, que hace representación a un campamento, a una casa, a una cubierta, a una habitación o a una morada. También el caballo, ellos que dejaron ahí, su caballería, su caballo, su corcel, su orgullo, su velocidad, lo que ellos tenían confianza. Que también hay una raíz primitiva de caballo que es parash, que significa dolor y esparcir. Dice en el versículo 8, cuando estos leprosos llegaron a la parte exterior del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y sacaron de allí plata, oro y vestidos, y se fueron y lo escondieron. Luego regresaron y entraron en otra tienda, y también se llevaron cosas allí, y se fueron y la escondieron. Cuando aquellos leprosos, otra versión, llegaron al extremo del campamento, entraron en una tienda, comieron y bebieron, luego tomaron de allí plata, oro y ropa, y fueron y la escondieron. Regresaron y entregaron en otra tienda, también de allí tomaron, fueron y escondieron. Recordemos la condición de los leprosos. Estaban siendo azotados, las 4 confines de la tierra, siendo azotados a causa de su lepra, llenos de hambre, llenos de sed, con sus vestiduras totalmente desgastadas, con sus vestiduras totalmente podridas, haciendo referencia a la condición de su alma. Entonces, cuando ellos entraron a cada uno de esos lugares, hablando según lo que pasó acá, físicamente ellos comieron, se saciaron y cambiaron sus vestiduras. La condición de un leproso es que utiliza vestiduras que también se contaminan a causa de su enfermedad. Su alma también estaba contaminada a causa de su enfermedad. Entonces llegará el momento donde las 4 puntos de la tierra reconocerán y serán alimentadas y beberán y cambiarán sus vestiduras, ¿sí? Pero eso sucederá a futuro. Acá, ¿qué fue lo que pasó con ellos? Dice que lo escondían, que todo lo que encontraban ellos lo escondían. Pero vean lo que sucedió en el versículo 9. Después se dijeron el uno al otro, no es bueno lo que hacemos. Reconocieron. Este día es día de albricias. En otra versión dice, es un día de buenas nuevas. En la versión original dice, es un tiempo para llevar la besorá. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros estamos callados. Si esperamos hasta la luz de la mañana, incurriremos en culpa. Así que vayamos y demos la noticia al palacio del Melech. En este momento, cuando ellos toman esta acción, se cumple la profecía que dijo Eliseo, que iba a volver a haber un olor grato, iba a volver a haber abundancia, a causa de reconocer su condición. Reconocimiento de su condición y un accionar. Ellos hicieron 2 cosas. Reconocieron cuál era su condición y también tuvieron un accionar. Y fue inmediato. Ellos se dieron de cuenta de que lo que estaban haciendo estaba mal. En otra versión dice, lo que estamos haciendo es iniquidad y moriremos por hacer esto. Entonces vayamos y llevemos las nuevas al remanente de Israel. Entonces esto fue lo que ellos hicieron. Ellos estaban en iniquidad. ¿Cómo están las 4 regiones de la tierra? En iniquidad.
¿Quién es iniquidad? Abón. Actuar perversamente. ¿Están actuando perversamente? Inicuamente. Están trastornándose, están perdiendo, están pecando. Efraín y Judá deben, esto es algo que también nuestra amada sierva nos lo enseñaba, y es que Efraín y Judá deben vivir procesos para que entiendan que Yahweh es real y puedan ser limpios de la inmundicia que los estaba llevando a su muerte física y espiritual. Lo vimos en la antigüedad y actualmente también lo estamos viendo. Entonces acá, ¿se recuerdan en la versión que les dije que dijeron que vamos, anunciamos la Besorá? ¿Cómo iba a ser la actitud del rey Joram? Estos leprosos a mí que me vienen a hablar, ¿sí? ¿Qué hace representación el rey Joram en este momento? Ellos que me vienen a hablar de buenas nuevas. Aún vamos a ver la actitud de este rey. Ellos se dirigieron al pueblo para anunciar la Besorá. ¿Qué es la Besorá? Dar un mensaje, predicar, publicar, anunciar un tiempo de misericordia, alegres, nuevas, anunciar, dar, llevar. Esto fue lo que ellos hicieron en ese lugar. Y fueron y llamaron al centinela de la ciudad y les informaron diciendo: hemos oído el campamento de los sirios y aquí no hay allí hombre ni voz alguna de hombre, sino caballos y asnos atados y tiendas intactas. En otra versión dice: entonces fueron y dieron voces a los porteros de la ciudad y les informaron: fuimos al campamento de los aramitas y notamos que allí no hay nadie, ni la voz de nadie, sino solo caballos y asnos atados y las tiendas están intactas. En el versículo 11, entonces los centinelas gritaron y lo anunciaron dentro de la casa real. Y el rey se levantó de noche y dijo a sus siervos: ahora os diré lo que han planeado. Vean, ellos escuchando el rey Joram, lleno de orgullo, lleno de jactancia, lleno de luto, incluso el de lepra, de sus vestiduras todas llenas de silicio, y dice: los sirios saben que estamos hambrientos. Tampoco creyó. Y han salido del campamento para esconderse en el campo diciendo: cuando salgan de la ciudad, los prenderemos vivos y entraremos en la ciudad. Pensamiento que él mismo se inventó a causa del miedo. Entonces, otra versión dice: el Melec se levantó de noche y les dijo a sus cortesanos: yo les diré los que nos han hecho los aramitas. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de sus tiendas para esconderse en el campo pensando: cuando salgan de la ciudad, los agarraremos vivos y entraremos en la ciudad. Ahí nuevamente venía la cita bíblica: el hombre natural no acepta las cosas del Ruach. Él estaba tan duro, tan enceguecido, que viendo un tiempo de misericordia, no entendía nada de lo que iba a pasar a futuro. Ellos fueron a llevar la Besorá, él la rechazó y él fue incrédulo igual que el mensajero que envió. Dijo: ¿será esto que es verdad? Y vamos a mirar qué fue lo que él hizo. Y esto también es algo muy importante. Las personas incrédulas son estorbo para el crecimiento del llamado, porque contaminan con sus palabras. Una persona incrédula, al no creer, habla y dice: lo que está diciendo él es mentira, no hay que creer. Si el pueblo hubiera escuchado todo esto, pues físicamente hablando, ellos adentro se mueren de hambre y no escuchan lo que ellos vinieron a anunciar por medio de la buena Besorá. Entonces, esto fue lo que él estaba pensando. Entonces ya sabemos lo que pasa con las personas incrédulas. También son un estorbo para el crecimiento. Uno de sus siervos, versículo 13, tomó entonces la palabra y dijo: tómense 5 de los caballos. Vean esto. ¿Por qué caballos? Se supone que no había nada en el pueblo de Israel. A pesar de todo lo que estaba pasando, había orgullo en ese lugar. Dijo: tomen a sus 5 caballos que restan. Y lo peor es que lo que dice en el versículo 13 no lo dijo Joram, lo dijo uno de sus sirvientes. Uno de sus siervos tomó entonces la palabra y dijo: tómense 5 de los caballos que resten y enviémoslos y veamos, pues lo que en ella haya quedado van a correr igual suerte que toda la multitud de israelitas que ya ha aparecido. Entonces ellos decían: ya no tenemos nada que perder, porque literalmente el pueblo de Israel, a causa de eso, habían
muerto de hambre, o sea, quedaba muy poca población incluso en ese lugar. Entonces ella como que pues vayamos a mirar, no queda mucho igualmente, pero aún seguían con su orgullo, con esos caballos que aún estaban allí en Israel. En otra versión dice, uno de sus sirvientes respondió, yo sugiero que 5 hombres tomen los caballos que queden en la ciudad, son como todo lo que queda en Israel, como todo lo demás en Israel, prácticamente terminado, y enviaremos y veremos. Por eso ellos fueron. El versículo 14 dice, tomaron entonces 2 carros con caballos, y el rey los envió tras el ejército de los sirios, diciendo, id y ved. El versículo 15, y fueron tras ellos hasta el Jordán, y he aquí, todo el camino estaba lleno de vestidos y utensilios que los sirios habían arrojado en su apuro. Y volvieron los mensajeros a informarle al rey. Entonces, en el versículo 16, viene nuevamente la palabra que había dicho Eliseo al comienzo. Entonces el pueblo salió y tomó el despojo del campamento de los sirios. Así una medida de flor de harina fue vendida por 1 siclo, y 2 medidas de cebada por 1 siclo, conforme a la palabra de Yahweh. En otra versión, exactamente lo mismo. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de Siria, con el resultado que una medida de harina fina fue vendida por 1 shekel, y 2 medidas de cebada por 1 shekel, cumpliendo con lo que Yahweh había dicho. Entonces Yahweh cumplió la profecía, por misericordia a un siervo. Y lo más tremendo es que recuerdan el personaje principal, aquel que se burló de Yahweh y dijo cosas terribles de él. Murió porque dijo, tú lo verás, mas no comerás de ello. Dice el versículo 18. Sucedió pues, como el varón de Yahweh había hablado al rey diciendo, 2 medidas de cebada por 1 siclo y una medida de flor de harina por 1 siclo mañana a estas horas en la puerta de Samaria, de Shomrón. Y el capitán había respondido al varón de Yahweh diciendo, he aquí aún haciendo Yahweh ventanas en los cielos, ¿sucederá tal cosa? Y él había respondido, he aquí lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Y en el 20 dice, y le sucedió así, pues el pueblo lo atropelló en la puerta y murió. Cuando las puertas se abrieron, pues todos salieron corriendo, y él estaba en las puertas, y en otra versión dice que lo pisotearon, a tal punto de matarlo. Entonces esto fue lo que pasó. Se cumplió la profecía de Yahweh en ese momento. Y también hace referencia a que la incredulidad puede matar, puede traer sequedad. El no escuchar la voz de los siervos, aquellos que han formado y han hecho todo lo posible para que crezcamos, también trae muerte sobre nuestras vidas. Por eso aún cuando ellos hablan, y aún es tremendo porque Eliseo llevó con ellos a un lugar de refugio aquellos que él sabía que desde un comienzo lo escucharon. El resto se quedó. También es como una advertencia para este tiempo. Y por eso Deuteronomio 28, si escuchas y obedeces, estas bendiciones te alcanzarán. Pero si desobedeces, todo este juicio vendrá. Y a futuro será un juicio que veremos nosotros. Cuando ya estemos nosotros protegidos en aquellos lugares, escucharemos cosas que han de pasar con aquellos que se quedaron por no escuchar la voz de los siervos. Entonces, esto es el estudio de Segunda de Reyes, capítulo 7. Que el Padre los bendiga. Shalom, bendiciones. Mi nombre es el Roe Pablo Escalante y Jenny Carolina Escalante. Le damos la bienvenida. Somos la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, Soacha, Colombia. Llevamos en Soacha, Cundinamarca, 18 años pastoreando, y nuestro anhelo es hacerles la invitación a que regresen a las sendas antiguas. Una promesa que el Padre nos dio hace 9 años, de lo que venimos pastoreando de 18, donde nos llevó a restaurar las sendas antiguas, Jeremías 6:16, que volviéramos al camino e hiciéramos un alto y halláramos el camino en las sendas antiguas para hallar descanso para nuestras almas. Y ha sido de mucha gran bendición
Bueno, chalón a todos aquellos que anhelan entrar en ese camino de las sendas antiguas. Actualmente estamos pastoreando en Soacha, pero tenemos unas sedes que usted tal vez si está cercano, lo invitamos que se haga parte de esta hermosa familia Llamas de Fuego para las Naciones. Estamos ubicados en Paipa, Boyacá, si usted tal vez está en la ciudad de Bogotá, o a futuro, pues si el Eterno permite abrir otros lugares de Colombia, anhelamos y los invitamos que ustedes vengan a crecer juntamente con nosotros. Si usted anhela conocer un poquito más de las sendas antiguas, usted puede acercarse a alguno de los lugares donde actualmente en Colombia estamos ubicados y anhelamos que sea el Eterno guiando su corazón para que sea parte de esta hermosa familia que ha venido creciendo, que hemos visto cómo el Padre ha restaurado familias, jóvenes, niños, y aún ha restaurado la palabra, que es lo que es el fundamento principal de nuestro ministerio, como dice Jeremías 6:16. Ese es nuestro anhelo, que el Padre se glorifique en su vida, en su ministerio, en su familia, y sobre todo que el Eterno traiga libertad a través de la Escritura. Así que les invitamos y que sea un tiempo donde el Padre le permita llegar a esta casa. ¡Chalón!